Bienvenidos a este relato que resume la historia del 50º aniversario de la promoción del 75 del Colegio de San Ignacio de Loyola de la ciudad de Medellín. Para esta conmemoración y como integrante del grupo en mención, la organización del evento me ha solicitado realizar bajo el formato que utilizo en mi canal de YouTube, Libros en 10 minutos, un resumen de nuestra historia en la historia. Para esta ocasión resumiré relatos inspirados en la oralidad, las vivencias y los recuerdos compartidos entre todos nosotros en estos 50 años de historia. Comienza esta historia, nuestra historia, cuando iniciando la década de los 60 comenzábamos nuestra educación con los jesuitas. La Compañía de Jesús, una comunidad religiosa de la Iglesia Católica que desde el siglo XVII llega a Colombia y tras diversas expulsiones y reingresos al país, en alianza con las Siervas de San José, otra comunidad religiosa, dan inicio a nuestra elaborada educación en un periodo de tiempo que va desde kinder hasta tercero elemental. Para estos primeros años de educación preescolar, el escenario en el que nos movíamos en el mundo y en nuestro país se caracterizaba por el movimiento hippie que promovía la paz y el amor, la liberación femenina, el asesinato de John F. Kennedy, la crisis de los misiles en Cuba, la guerra de Vietnam, y para nuestro entorno más inmediato en Colombia, el Frente Nacional, que buscaba estabilizar la violencia política de nuestro país, violencia esta que, para pesar de todos, aún tiene rezagos de subsistencia. Es precisamente en este entorno en el que cohabitamos en 3 lugares diferentes de nuestra ciudad, mientras iniciábamos nuestra educación escolar y aprendíamos a dar nuestros primeros pasos de socialización, conviviendo en grupos donde recibíamos nuestros primeros conocimientos bajo un mismo techo. Nuestro primer año, el kinder, lo hicimos en el Colegio Infantil de Miraflores. Cuenta la historia que en 1915 los jesuitas compran el lote al millonario Carlos Coriolano Amador, un empresario y abogado visionario, propietario de la mina del Zancudo de Titiribí y financiador del mercado de Guayaquil en nuestra ciudad. Se trataba de un terreno donde años más tarde se erige el colegio infantil. Aquel lugar que parecía más bien una finca donde pasamos nuestro primer año fuera de la casa, era el comienzo de esa primera fase de integración infantil, etapa crucial para nuestro desarrollo. El año siguiente, primero elemental, lo realizamos en el colegio de la Plazuela de San Ignacio. ¿En qué señora edificación? Patios y corredores amplios donde compartíamos en nuestros recreos la alegría de aquella infancia inocente y feliz en un edificio que ante nuestra prematura edad se nos parecía más a un vetusto claustro lejos de la modernidad, seguramente con muy poco o ningún valor histórico arquitectónico. Hoy día admiramos su belleza, su valor histórico y el ser un punto de encuentro cultural, académico y artístico de nuestra ciudad. Nos enorgullecemos de haber convivido en aquella edificación construida a comienzos del siglo XIX, de diseño neoclásico, inspirado en la arquitectura clásica de la antigua Grecia y Roma, y que fue pensada como un colegio convento franciscano. Terminado primero elemental, pasamos al colegio infantil de la Unidad Deportiva Atanasio Girardot.
construido a mediados de la década del 60 para realizar nuestro segundo y tercer año. Allí estrenamos prácticamente la edificación como vecinos de la comunidad religiosa del Colegio de Jesús María, fundada en Francia por una religiosa reconocida como Madre María de San Ignacio, por su conexión con la espiritualidad ignaciana. Qué gran coincidencia. Algo nos acercaba a sus alumnas desde ese momento, convirtiéndose algunas de ellas en aquella esperanza de muchos de nosotros para idealizarlas como aquellas niñas que años más tarde podrían ser nuestras compañeras de vida. Son muchos los recuerdos que van y vienen acerca de estos primeros 4 años con las siervas de San José. Recuerdos gratos y lindos, otros no tanto, sobre todo cuando recordamos reglazos en la nalga y una que otra bofetada de nuestras madres españoletas. Hijo, vaya que te voy a dar una bofetada. Pero también recuerdos de nuestras profes seglares. Todas ellas, tanto monjas como profes, se encargaron de moldear así los primeros rasgos de nuestra personalidad y de nuestras habilidades. Y la titánica tarea de lograr tener la comprensión del mundo, tarea esta que 50 años después aún continúa, pero ya no liderada por terceros, sino como una tarea a monto propio en el cenit de nuestras vidas. Bueno, descansemos un poco para llegar al colegio grande. Con una década de edad cumplida, nuestro reto era entrar al colegio de mayores. ¡Wow! ¡Qué orgullo entrar a esa enorme edificación, donde nos anclamos 8 años adicionales para consolidar nuestro carácter y aún sin saber sabiendo, seleccionar nuestra futura profesión en concomitante sintonía a nuestras habilidades. Descubríamos esta nueva experiencia en paralelo a un entorno mundial de tensión entre Estados Unidos y la Unión Soviética con la Guerra Fría. Los movimientos sociales, la exploración espacial y la finalización de la guerra de Vietnam, en tanto en Colombia vivíamos todo ese proceso de desarrollo del pacto político del Frente Nacional. Fuimos forjando así nuestro futuro como ciudadanos pertenecientes a una sociedad que nos dio la fortuna de tener tan privilegiado nivel de educación en un espacio de disfrute y convivencia con una pequeña pero sustanciosa mezcla entre diferentes clases sociales que permitieron una sana interacción colectiva y de aprendizaje para la vida futura de cada uno de nosotros. Sí que hay recuerdos gratos de este periodo. Los juegos de moda del momento, como el tradicional juego de bolas. Buscábamos ser empresarios que queríamos acumular más recursos, ofreciendo la casita bajo el pregón de tírele, tírele a la casita. ¿Y qué tal el juego de la Vuelta a Colombia? Con las tapas de gaseosas llenas de cera, con un recorte de vidrio en la mitad, que cubría el número del corredor admirado por aquel entonces, como Cochise, Rodríguez, el ñato Suárez y, en fin, cualquier otro de los que era exitoso en el momento. ¿Y qué tal las jugadas de yo-yo con las demostraciones que hacía Coca-Cola en las fiestas con sus yoyos? Son muchas y muchas las historias, pero hagamos una pausa especial para las fiestas del colegio, eje central de todos estos recuerdos. ¿Qué tal la vivencia de todo ese periodo electoral para escoger el alcalde de las fiestas del colegio? Un sistema electoral tan real como el utilizado actualmente en las democracias de Occidente. ¿Y qué tal la vaca loca? Una bicicleta con cachos encendidos por el fuego,
persiguiendo a los más arriesgados, muy similar al encierro de toros de la festividad de San Fermín en Pamplona, España. ¿Y qué tal la vara de premios? Un palo encebado que, si mal no recuerdo, se trataba de una guadua vertical y alta, totalmente engrasada, en cuyo final se encontraba un premio mayor. Muchas más y más actividades se realizaron con muchos mensajes lúdicos y subliminales en pro de nuestra formación. Competencias de emoción y desafíos con mezcla de miedo y valentía, donde se buscaba equilibrar el desafío mental con el físico, tan propio y exigente como el que vivimos hoy en el día a día de nuestras vidas. Son tantas actividades y anécdotas a su alrededor que no podría uno enumerarlas todas. Llegamos por fin a nuestra graduación a finales de 1975, en solemne acto con la bellísima marcha triunfal de Aida de fondo, pieza icónica de la ópera de Verdi. Hoy, 50 años después, celebramos este encuentro en unión de todos los compañeros graduados y no graduados, a quien cariñosamente los llamamos hoy los extraditados, pero tan nuestros como los nuestros. Sea esta la oportunidad de compartir con todos y cada uno de ustedes, con los presentes y con los ausentes, con los que ya partieron hacia otra dimensión. Sabrá Dios en cuál de ellas estarán, pero allí están y los recordamos hoy con especial afecto. Un especial reconocimiento a los curas y a los profes buenos que recordamos con cariño, y también a los demás no tan buenos, porque ellos, a pesar de todo, se convirtieron en el ejemplo de lo que no debemos hacer. Un especial reconocimiento, una especial mención para el fundador de esta comunidad ignaciana, Ignacio de Loyola, quien fue capaz de transformar su vida de militar en modelo de vida cristiana, pasando de la prepotencia que muchas veces da la nobleza a la humildad, imitando a ese Jesús histórico que también con su ejemplo transformó su vida en una profunda conversión espiritual. Con el recuerdo de la tradición jesuita, tan utilizada por nuestros mentores, ofrezcamos este memorable encuentro con el lema de la Compañía de Jesús: Ad Maiorem Dei Gloriam, a la mayor gloria de Dios.